Tengo lo que ella dice que tengo y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Amén. Aleluya. La carta a los Romanos, capítulo 4. Carta a los Romanos, San Pablo escribió a los creyentes esparcidos, principalmente por Italia, esas regiones del Imperio Romano. Carta a los Romanos, capítulo 4. Tome su Biblia, tome su cuaderno y vamos a trabajar. Esta palabra es eterna, es espiritual y es para su hombre interior, para la mujer interior. Abra su corazón y que el Señor nos ayude, que no nos quedemos en debilidad para oír ni en debilidad para recibir. Aleluya. Por eso es muy importante decirle al Espíritu Santo: enséñame, sea la palabra, sea la gracia del Padre sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué pues diremos que halló? Vamos a fijarnos en ese verbo, hallar. ¿Quién? Un hombre, Abraham. ¿Padre de quién? Padre, según la carne. De allí Dios sacó una descendencia, porque por eso es llamado padre de una descendencia. Pero fijémonos en qué halló. ¿Qué halló? ¿Qué halló ese hombre? El versículo 2, ya el autor, San Pablo, ya comienza a desarrollar el tema. Porque si Abraham fue justificado por las obras propias, tiene de qué gloriarse. O sea, se daría gloria a sí mismo, pero no para con Dios. Aquí entra otra palabra, justificación. La justificación es cuando a una persona se le declara sin culpa, inocente. Pero ¿cómo? Una persona se le declara sin culpa. ¿Pero cómo? Justificar a alguien quiere decir perdonarle los cargos, perdonarle los pecados. Lo que estaba en contra lo condenaba. Se le quitan los cargos. Esa es la palabra justificación. Porque si Abraham fue justificado por las obras propias, entonces se daría gloria a sí mismo y no a Dios. Recuerde la primera pregunta: ¿qué halló Abraham? ¿Qué halló? La palabra en el versículo 2 es justicia, justificado. Entonces, hay una justicia, hay un hombre que tiene la necesidad de ser justificado, pero no va a ser por obras. Entonces, ¿qué halló Abraham? Vea el lenguaje con que escribe Pablo y es muy rico y muy profundo, y vamos a ir subrayando ciertas frases que son piezas que tienen significado. Que el Señor nos ayude a cubrir todo el capítulo. 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Esta es otra gran pregunta. Cuando se refiere a ¿qué dice la Escritura? Es ¿qué dice Dios? Y viceversa también. ¿Qué dice Dios? Entonces, ¿qué dice la Escritura? Más, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. A ver, ahí está otro verbo. Creer. Creer. Creer es
darle crédito a la palabra de alguien que me habla. Le doy crédito a tal punto de que quedo persuadido por esa palabra de él. Quedo confiado, me estoy apoyando y esa palabra es suficiente para mí. Es suficiente. Abraham creyó a Dios. Ponga esa frase en su espíritu. Abraham creyó a Dios. Háyase visto el caso de un hombre que le cree a Dios, a un Dios que no se ve, pero que sí habla, que sí tiene palabra, y es palabra que oídos humanos escuchan y espíritu humano recibe. Entonces creyó. Fue todo lo que hizo, creer. Fue todo lo que hizo, creer. Creer. Vamos a examinar esos verbos. La gran pregunta es, ¿qué halló Abraham? ¿Qué halló? ¿Qué halló? Bueno, ¿cuál era el contexto, no solo histórico, sino familiar y matrimonial de Abraham? Abraham era un hombre casado, pero comenzó esa vida matrimonial con tantos sueños y deseos, y un día descubrieron él y su esposa que no podían tener hijos. Se sumaron los años, se sumaron las edades, o sea, aumentaron la edad, perdón. Cada uno comenzaron a envejecer. Sara era la esposa, ella tenía la matriz cerrada, era estéril. Pero la escritura nos dice, ¿qué halló Abraham? ¿Qué halló? ¿Qué halló? Versículo 3. ¿Qué dice la escritura? Que creyó ese hombre. Creer no a sus propios pensamientos, sino a los pensamientos declarados de Dios. Dios se le acercó a ese hombre y le habló. Es una manifestación real de su voz al grado de que el hombre oye. Usted tiene la capacidad para oír la voz de Dios. En el momento en que uno oye la voz de Dios, Dios está cerca, cercano, le está hablando. Creyó y le fue contado por justicia. Esa es otra palabra complicada, trabajosa para entender y para traducir al castellano. Vamos a trabajar en ella. Piense usted en alguna forma de justicia que usted tiene en su vida, algo que practica como justicia. Cada uno tiene una justicia propia que la practica. Pues a mí me gusta hacer esto porque esto me hace sentir de esta manera, mis propósitos son pertenecen a esta virtud y yo me muevo por eso, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una justicia que viene por la fe. Hay una justicia que viene por la fe, y en esa justicia nadie pensaba, nadie tenía, por decir, un caso de ese tipo, hasta que Dios le dijo a Abraham: solo créeme solamente. Abraham, y como cada individuo aquí, tiene sus propios caminos para sentirse de ciertas formas y para elevarse de ciertas maneras y de ciertos modos. Dios dice: te voy a dar una justicia que viene por la fe. Allí ya estoy usando la palabra justicia. Justicia ya te hace partícipe de un pacto. La palabra justicia, ¿dónde tiene su origen? Esa es una palabra bien difícil. La palabra justicia tiene su origen
cuando los cazadores se iban en grupos, cazaban una presa mayor. ¿Cuántos fueron? Bueno, fueron 6. Bueno, el animal tenía que dividirse en 6 partes iguales. Eso era lo justo. Ahí está la palabra justicia. Cuando Abraham cree, es parte de la voluntad de Dios. Dios quiere eso, anhelaba eso. Entonces, esa justicia fue la que Abraham alcanzó por la fe, solo fe. Esa fe que da esa justicia es la que le da a Dios la gloria y no al hombre. Por eso no es por obras, es por fe. La fe es ante Dios justicia. Esa justicia, al practicarla, es la más alta o la suprema, porque le agrada a Dios. No es para agradarte a ti, sino para agradarle a Él. Esa justicia, y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. A ver, dijimos que justificación es cuando a una persona se le retiran los cargos que pesaban en su contra. Ahora tenemos a un sujeto llamado Abraham justificado. ¿Qué pasó? Se los quitaron, pero ¿cómo? El peso era enorme. Cuando tú tienes cargos en tu contra, eres un condenado. Pero le fue contada la fe por justicia. Entonces, ¿qué hizo la justicia? Lo justificó. Esa fe, pero la fe no fue inventada nomás por decir fe y fe, no. La fe es en la promesa. La fe en la promesa. Creyó a Dios. Hay una relación entre Abraham y Dios, porque Dios se le acercó a Abraham, como ahorita Dios está cercano y lo estás oyendo. Entonces, su fe le fue contada por justicia. 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Esa es la justicia de Dios, la que Él anuncia. Justicia sin obras. Imagínate anunciarle eso a toda la humanidad. Justicia sin obras. El que haga esta justicia sin obras queda justo. Entonces es hacer ¿qué? Fe. La fe nos es contada por justicia. Vea el valor de la fe. Vea el valor de su fe contada por justicia. Justicia. Aleluya. Tenemos una nacionalidad natural. Esa nacionalidad de nacimiento nos es útil para ciertos casos, pero no ante Dios. Esa no es una justicia ante Dios. La única que Dios acepta es la fe. Esa es una justicia, la fe. Aleluya. Seguimos abundando en el versículo 8, 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, porque se los quita. Pero ¿cómo? No es por obras. La quita no es por obras.
porque ya quedó explicado que en el versículo 2 que si Abraham fue justificado por obras, la gloria iba a ser para Abraham, pero Dios se quiere llevar la gloria. Entonces Él va a usar su gracia, usar la gracia, una persona y su gracia. ¿Cómo lo podemos explicar? Dios dice, a ver, este es el expediente de Abraham, y este hombre, ¿qué dice su expediente? Tiene en contra esto y esto y esto y esto. Él no puede tener hijos, no puede tener hijos su esposa, ya son mayores, ya entraron en la senectud, sus cuerpos están secos, están como muertos. Díganle a ese hombre que yo lo hago padre de multitudes y a esa mujer, su esposa, que lo hago madre de muchedumbres. Y díganme si ese hombre cree a mi palabra. Llegó la palabra, voz audible, mensaje revelado. Y Abraham creyó y le dijeron a Dios, sí creyó este hombre. Eso le fue contado por justicia. He aquí un hombre practicando la justicia de Dios por fe. Aleluya. 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Recuerde que los judíos, toda la nación, desde Abraham comenzaron a practicar esa señal en el cuerpo, que es a los varones les quitaban el prepucio. Se le llamó circuncisión, por eso esa palabra, incircuncisos, circuncidados, o sea, uno con circuncisión o sin circuncisión. Estoy leyendo el versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Diga conmigo, fe por justicia. Una persona sin fe no significa alguien sin una promesa. No podemos juzgar que Dios no nos ha hablado. Podemos juzgar que el hombre no ha creído. Una persona sin fe no es por falta de promesa sobre la cual base la fe. Una persona sin fe puede ser incrédula a la promesa. El asunto grave es que una persona que no es de fe no es justa. Ese es el asunto grave, crítico, eso es escalofriante, porque le falta la justicia de Dios. Puede tener cualquier otra clase, nivel y tipo de justicia, pero le falta la justicia de Dios. Y eso es lo grave. Usted puede ser practicante, filántropo, puede ser muy humanista, puede ser muy justo en muchas áreas. Justo, recuerde, los cazadores, la presa se reparte, eso es justicia para todos, todos en justicia respecto a un evento, todos rectos y alineados respecto a un evento. Usted puede ser muy justo, pero si le falta la justicia de Dios, usted es un impío. ¿Cómo? Vea el versículo 5. Hoy vamos a ver el capítulo 4 de la carta a los Romanos. Nos vas a ver más ricos que los tacos de afuera. Esto es muy rico. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Cómo que yo soy impío? Pues entonces, ¿a quién van a justificar? ¿O es justo o es impío? Justifican al impío, sanan al enfermo, rescatan al que se está ahogando,
levantan al muerto, justifican al impío. ¿O a quién? Claro, justifican al impío, sanan al enfermo, levantan al muerto. Justifica al impío. La fe de ese impío lo justifica y deja de ser impío. Y ahora es justo. Justo, justo. Ahora, quiero ir conectando cada palabra en cada versículo. No quiero dejar cabos sueltos. Cuando digo la palabra fe, es exactamente el modelo de Abraham. ¿Dónde está el modelo de Abraham? En el versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Para que usted tenga fe, primero la Escritura debe decir algo. Algo. Cuando es, ¿qué dice la Escritura? Para todos nuestros oídos es, ¿qué dice Dios? Cuando es, ¿qué dice Dios? Para todos nuestros oídos es ir a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. Ese es el modelo. Y le fue contado por justicia. Ese es el modelo. Ese es el modelo. Ese es el modelo. Ese es el modelo. Yo puedo ser justo ante mi esposa. Soy un buen hombre por mi nacionalidad, por crianza paterna, porque soy excelente persona, a todo dar, pero esa no es la justicia ante Dios, esa es ante mi esposa. Yo les estoy hablando de la justicia ante Dios. Nadie puede decir esto. Que venga un matrimonio y luego me digan, Pastor Saúl, vengo a declarar a mi esposo justo porque se porta bien conmigo. Bueno, es practicante de una justicia ante usted, pero esa no es la justicia de Dios. Estoy hablando de la justicia de Dios. La justicia de Dios. Ante Dios o eres impío o eres justo. No hay limbo, no hay purgatorio, no hay neutralidad. O eres impío o eres justo, porque Dios está en el negocio de justificar al impío. Justificar al impío. Hacerlo justo. Ese es su amor, hacer justos a las personas. Crean a mi palabra. Esa es la justicia que les pido. Crean a mi palabra. Crean a mi palabra. Vamos a suponer que en ese caso del matrimonio, está el matrimonio, el hombre dice, mujer, hoy en el servicio fui salvo. Dios es mi Padre, Jesús es mi Señor, el Espíritu Santo está en mí ahora. Y luego la mujer le dice, yo te conozco más que ellos. ¡Ay, qué bárbara! O sea, ¿tú no crees que tu esposo ya es nueva criatura? Cuidado con lo que hablas. Unas guajoloteras, pero cuidado con lo que hablas. Cuidado. ¿Cómo que tú conoces mejor a tu esposo que el que lo hizo justo hoy? Hoy. Por eso cuando Dios dice, los hago nuevas criaturas, a Él no le importa a quién no le parece, a Él no le importa quién dice no es cierto, a quién no le importa, a Él no le importa el que diga, yo duermo con Él, ¿quién más sabe mejor que yo qué es? Cuando Dios dice que hace justo a alguien, Él no miente, Él no miente, Él no miente. Por otro lado, si usted como cónyuge quiere hacerla de Dios y justificar a su hombre o a su mujer, lo único que va a lograr, se lo voy a decir para que lo sepa, es que se porte bien con usted.
Es lo único que va a lograr. Y creo que eso es lo que desea. Pero esa no es la justicia de Dios. Esa no es la justicia de Dios. Esa no es la justicia de Dios. Pablo habla en Romanos de la justicia de Dios, la que Dios otorga por su gracia paterna a este muchacho. Pero mira, Señor, la fama que tiene por la esposa, en el barrio, los amigos, por su nacionalidad. Miren, háganmelo, lo declaro justo, le quito todos los cargos, lo declaro nueva criatura en Cristo. Dios declarando justo a Abraham. Abraham venía de una familia idólatra, de una nación idólatra, que hacía sacrificios a dioses y sacrificaba hijos. Y él sin hijos, ¿cómo cree que se sentía? Quería entrarle también al asunto de los sacrificios y de sentirse también parte de la comunidad. Y entonces dice en el versículo 9, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, una cosa por otra. Eso es muy importante. Ahora sí que le doy un aplauso a la versión 60 porque allí sí dijo bien, una cosa por otra. Eso está bien puesto. Una cosa por otra. La fe por justicia. ¿Quién tiene la fe de Dios? Es justo, es justo, es justo. Es una cosa por otra. El que tenga los estudios fulano de tal, de la universidad fulana de tal, eso no es justicia porque no se lo validan. El que tenga el domicilio fulano de tal, en la tierra fulana de tal, le es contado por justicia, eso no cuenta. El que tenga más diplomas como el empleado del mes, no. El que tenga fe, ese sí le cuenta eso por justicia. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Entonces dice, versículo 11, y recibió la circuncisión como señal en su cuerpo, como sello de la justicia de la fe. O sea, comenzaron a circuncidar a todos los varones descendientes de Abraham, descendientes de Isaac y descendientes de Jacob, como señal en el cuerpo, para declarar que ellos eran de esa fe. Era una señal. Y se hizo una nación a base de 12 tribus, hijos de Jacob, nieto de Abraham, y a partir de allí nacieron los hebreos, y los hebreos, los judíos, los israelitas. Hebreos, israelitas, judíos. Ahora sí, seguimos leyendo. 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Cuando Abraham creyó a Dios, todavía no tenía la señal en su cuerpo. Todavía no, pero ya creía. Por eso dice, fue sellado estando aún incircunciso, para que fuese padre o iniciador de todos los creyentes. Esa palabra márcala por favor, porque a nosotros ya nos llaman creyentes. O sea, se le llama padre a Abraham por ser iniciador. Padre, es el padre de la medicina, el padre de la televisión, el padre de esto, el padre de la fe. Ok, a todos los de esa fe se les llaman creyentes, no circuncidados, porque hay creyentes judíos y hay creyentes gentiles.
circuncidados los judíos, no circuncidados los gentiles, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia igual que Abraham. Hermanos, esto está riquísimo, porque al sernos contada la fe por justicia igual como Abraham, quiere decir que tenemos acceso a las mismas promesas por la fe. Aleluya. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe. Esta es una frase preciosa. De pronto el enfoque fue sobre los pies, las huellas, las pisadas. Vea, por primera vez se nos habla de pisadas, ¿sabes? La fe es un andar diario. La fe es la figura de andar. Escríbelo eso. La fe es una figura de andar. Por eso se le da tipo, o se le encuentra figura, o se puede decir con un lenguaje figurado, las pisadas de la fe. ¿Sabes que hay pasos de fe? Hay pisadas de fe. ¿Sabes que hay vida de fe? Si yo me quiero enfocar en tus pies, allí veo los pasos. Si yo me quiero enfocar en todo tu cuerpo y toda tu vida, ahí es vida de fe. Hay pasos de fe, hay vida de fe. Entonces, 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Allí por primera vez tenemos cómo se llama lo que Dios le dijo. Hasta el versículo 13 subraya la palabra promesa. Este testimonio de la bebita, ¿por qué? Origen, proceso, surgimiento, nacimiento. ¿Cómo? Se les hizo una promesa. 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 La fe que ellos tienen está basada en las promesas. Es la misma fe del padre Abraham. Es la misma fe de los creyentes descendientes de Abraham. Es una fe preciosa. Entonces, Abraham escuchó la promesa. ¿Alguien de aquí ha escuchado alguna vez la escritura? La escritura hablada. Está escuchando promesas, está oyendo promesas, está oyendo la verdad, la realidad suprema. Abraham, eso fue lo que oyó. 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Hermanos, eso que dice el versículo 14 son dos grandes frases muy amenazadoras. La prueba son los miles de años a partir de Abraham hasta nuestros días. Encuéntrenme un caso en 4,000, 5,000 años donde la fe de alguien haya resultado vana y la promesa de Dios haya sido anulada. No hay. Vana resulta la fe, eso no hay, y anulada la promesa tampoco hay. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia del que dio la promesa y el don, el regalo, el acceso a creer en Él.
a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la